He venido hasta Bremen para entrevistar a un futbolista muy especial. De hecho, es mucho más que un futbolista, es una leyenda viva. Claudio Pizarro cumple hoy 40 años. 40, pero su increíble carrera continúa. Creo que fue un centro de la derecha, salto a cabecear y... Con 192 goles, Pizarro es el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga. Un año especial, porque ganamos todos los títulos que podíamos ganar ese año. Y en total es el quinto en la lista de máximos goleadores históricos de la liga alemana. José Mourinho, Jupp Heynckes, Thomas Schaaf. Después de un año en el Colonia, ha regresado al Werder Bremen, un equipo en el que ya ha regresado por cuarta vez. Es Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes, el delantero que ha destrozado todos los récords, el peruano que ha conquistado la Bundesliga. Me encuentro bien, mejor que hace 5 años, no sé, pero bien, sí, me siento muy bien. He hecho una muy buena pretemporada, he superado algunos problemitas que tenía, los cuales ahora ya todo está muy bien, y esperando la oportunidad. Yo sigo jugando y me han contratado acá porque creen que tengo la oportunidad y la capacidad de poder aportar deportivamente al club. Ahora, por el otro lado es obviamente la experiencia. Creen que puedo ser muy útil en la parte de ayudar a los jóvenes, ver situaciones tal vez antes que algunos otros. 134. Und auf Spanisch? 134. Also ich möchte zunächst einmal Ihnen ganz herzlich gratulieren zu diesem Rekord. Danke. Mantener eso todavía, porque atrás viene Lewandowski con fuerza, así que tratar de hacer algunos golcitos para ponérsela más difícil. Obviamente con el equipo la idea es tratar de clasificar a algún campeonato internacional el próximo año, o sea la Champions League, la Europa League. Has ganado muchísimos títulos, pero ¿hay alguno en concreto que te haya hecho especial ilusión? La Champions League, sí, sin duda. Es creo que el título especial para cualquier jugador en la Liga Europea. Era un título que lo estaba buscando hace mucho tiempo. Se dio la oportunidad de volver al Bayern, que justo ese año había perdido la final contra el Chelsea. Y creo que era el año, creo que lo vi y dije, este equipo está para ganar la Champions League. Llegamos 3 o 4 jugadores nuevos y desde un principio, me acuerdo la primera charla que tuve con Jupp Heynckes, que era el entrenador en ese momento, la idea en general era ganar la Champions League. Y fue un año especial, porque ganamos todos los títulos que podíamos ganar ese año. A ver, acá está Claudio de pequeño, ¿no? ¿Ves? Ahí estoy yo y Claudio. En la zona del parque que no había gras, yo sembré un poco el gras para poder practicar un poco el deporte que a mí me gustaba, y con mi hijo que tenía pues 3 años, pequeño, ¿no? Él jugaba al fútbol también, lamentablemente tuvo una carrera de marino y producto de eso tal vez no pudo dedicarse un poco más como le hubiera gustado. Y yo creo que en mí y en mi hermano, que también juega fútbol, vio la posibilidad de aportar esa oportunidad que tal vez él no tuvo. Y así que para mí ha sido muy, muy importante el apoyo de él siempre. Claudio es un referente del fútbol peruano. Él, en base a su constancia, a siempre querer superarse, es que ha logrado poco a poco todo lo que ha logrado hasta ahora. Todos los chicos miran el espejo de Claudio y todos quieren ser como él.
¿Qué sientes al Es- ver y oír estas imágenes? Bueno, a ver, yo jugué en el Cantolao una época y para mí es algo muy especial. Yo sé que la gente me mira mucho y trata de conseguir tal vez un poco lo que yo he hecho. Y es como lo dijo el profesor ahí, mucho trabajo y dedicación. Pero creo que cuando uno tiene un sueño y lucha por conseguirlo, las cosas se dan. El 28 de agosto de 1999. ¿Ese es el debut aquí en Alemania? Exactamente, sí. Sí. ¿Te acuerdas contra quién jugaste? El debut, el debut fue en Berlín, que entré en los últimos 20, 15 minutos, empatamos 1-1 si no me equivoco, y bueno, el debut en un partido fue aquí, pero tal vez fue una semana después o 2 semanas después, porque me acuerdo que jugué este partido de debut, digamos que fue el primero que entré 20 minutos en Berlín, y después tuve una semana y media, 2 semanas porque hubo una pausa de las elecciones. Y después jugué el partido aquí en casa que ganamos también al Kaiserslautern. Que se fue el 12 de septiembre de 1999. Exacto. Que no fue solo el primer partido en casa, ¿no? Fue algo más. Bueno, sí, anoté el primer gol aquí y fue un espectáculo de partido. Creo que hicimos un muy buen partido aquí en casa, ganamos 5-0 al Kaiserslautern. ¿Te acuerdas del gol o lo podrías Sí, describir? perfectamente. Bueno, perfectamente no, pero me acuerdo que fue un centro de la derecha, salto a cabecear y bueno, meto el gol de cabeza. ¿Quién se entró? Y eso no me acuerdo muy bien. Pero sí, tengo la imagen perfectamente en la cabeza. Fue un pase de Bogdanovic. De Rade Bogdanovic. ¿Qué pasó el 4 de agosto del 2001? El 4 de agosto del 2001. No. El Bayern. ¿Debe ser el final por el Bayern? Sí. Fue el día que debutaste con el Ah, Bayern Múnich. contra Sí. Schalke. Contra el Schalke 04, sí. También anoté un gol. Ganamos Exactamente. 3-1, ¿puede ser? 3-0. 3-0. 3-0. En el Olympia Stadium. Ujú. Sí. Sí. Marcaste a los 6 minutos. Y es curioso porque el último gol lo marcó Niko Kovac, Ah, que ahora es ahora es el entrenador en el Así Bayern es. de Múnich. Roberto. Ujú. El mejor delantero con el que has jugado. Didier Drogba. El portero más difícil con el que te has enfrentado. Manuel Neuer. Y el defensa más duro que te haya cubierto. Difícil. Hay varios. John Terry. Dale. ¿De qué entrenador has aprendido más? No, ahí sí no te puedo dar una. He tenido muy buenos entrenadores. En general, Pep, José Mourinho, Jupp Heynckes, Thomas Schaaf. Es muy difícil nombrarte. ¿El mejor delantero actual en la Bundesliga? Robert Lewandowski. ¿El mejor momento de tu carrera? En el 2012, el 2013, la temporada donde ganamos la Champions League, creo yo. ¿Y el peor? De mi carrera, no ir al Mundial con el Perú. Vale, muy reciente. Reciente. Hay una gran diferencia frente a lo que ha hecho acá y lo que ha hecho en el extranjero. Entonces, quizás los números que allá endiosan a Claudio Pizarro, ¿no?, en Alemania, porque tiene muchísimos goles, ha batido casi todos los récords, aquí lo condenan, ¿no?, porque ha hecho muy pocos goles. Sé que él ama a su país, da la vida por su país y siempre he intentado hacerlo mejor aquí. Definitivamente hay gente que lo adora, hay gente que lo quiere muchísimo, pero definitivamente también hay gente que lo critica por el tema de que no ha llenado las expectativas jugando por la selección, ¿no? Ahora, yo puedo decir cualquier cosa y polarizo a mi país. El 50% puede estar de acuerdo, el 50% no está de acuerdo.
Entonces es muy complicado para mí contestarte todo eso. Para mí es importante que la gente que me conoce tiene una opinión mía. Y la cual siempre ha sido muy buena. Has hablado que el peor momento de tu carrera fue no ir al Mundial. ¿Qué sentiste cuando viste que no estaba tu nombre ahí? Me estás complicando la existencia, ¿sabes? Fue una situación obviamente muy difícil. No podía hacer nada, simplemente aceptarlo. Y nada más. Y apoyar desde afuera, obviamente, que era creo que algo que todos estábamos buscando hace mucho tiempo, por el cual creo que se trabajó muchos años. Trabajé también 4 o 5 eliminatorias, siendo ejemplo, ayudando en todo momento, y para el país era algo, después de 36 años, muy especial. Ya desde hace muchos años sé que esto va a llegar en algún momento, pero todavía me siento en la capacidad. Y era una de las cosas que hablaba con el entrenador. Le digo, yo no vengo aquí para pasear o para simplemente divertirme sin aportar o sin jugar. Yo estoy aquí porque quiero seguir jugando, porque creo que tengo la posibilidad de aportar deportivamente, y eso es lo que quiero. No se pierda nuestro análisis deportivo en Todo Gol Vida. Futbolístico, ¿no?